Bien, hoy les voy a enseñar a cómo usar Every Circuit con fuentes dependientes y fuentes independientes, la cual no creo que sea necesaria, pero igual les enseñaré con este Every Circuit aquí. Lo primero que tienen que hacer es descargar el Every Circuit, que voy a dejar en el enlace, en el link que estaría aquí abajo, que va a estar aquí abajo. Voy a dejar el link y les va a redireccionar a Mega y lo descargan nomás, no pasa mucho. Simplemente lo descargan y ya, porque la que es de Play Store hay que pagar, hay que iniciar sesión, no sé qué cosas, es todo un lío. Bien, aprendo. Abrimos el Every Circuit, creamos un nuevo ejemplo, nos va a aparecer esto. Vamos a necesitar un ejercicio para ver qué hemos hecho bien o que no me estoy inventando el ejercicio, que hemos hecho bien. Como pueden ver, yo tengo un ejercicio hecho, es este de aquí. Como pueden ver, el ejercicio es muy simple y con una fuente dependiente de una fuente de voltaje dependiente de corriente. Esta es mi fuente de voltaje que depende de la corriente IX que está aquí. Es la corriente IX. Muy bien. Armaremos el circuito. Necesitamos, a ver, ¿qué necesitamos primero? Una fuente de 10 voltios. Una fuente de 10 voltios. 10, 10, 10. 10. Después creo que necesitábamos una resistencia. A ver, me fijaré. Una resistencia de 6 ohmios. 6 ohmios. 6 ohmios. Ya está. Esto, si no me equivoco, estaba unido. Y después necesitamos esta parte. Una fuente de voltaje dependiente de corriente. Una fuente de voltaje, aquí está. Esto es una fuente de corriente dependiente de corriente. Es eso. Esto de aquí es una fuente de voltaje dependiente de corriente. Esto es una fuente de corriente dependiente de voltaje. Y esto es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Lo que nosotros necesitamos es una fuente de voltaje dependiente de corriente. Que sería esto de aquí. Ahí está. Y además nos dice que nuestra fuente de voltaje es 3 veces IX. Entonces aquí tiene que ser 3 veces IX. 3 voltios debería decir. 3, 3, 3. Ya está. Después vamos a necesitar una resistencia de 2 y una de 3. Una resistencia de 2 y una resistencia de 3. Una resistencia de 2 y una resistencia de 3. Una resistencia de 2. Una resistencia de 2 y una resistencia de 3. ¿Ya está? Creo que así. Y de aquí está unido aquí. Ahí está. Sí, es lo mismo. A ver, visito. A ver, más arribito vamos a mover. Visito. A ver, si nos fijamos, es el mismo. 2, 3, 3BK, 6, 10, es el mismo. Ahora, esto lo podemos colocar a cualquier parte. Es tierra, es por seguridad. Es una exigencia de la aplicación nada más. Bien, nuestra fuente de voltaje, esto depende de alguna parte, o sea, nuestra fuente de voltaje, para que suministre una cantidad de voltaje, depende de la corriente. ¿Pero de qué corriente? De esta parte de la corriente, de esta parte. Como se muestra aquí, nuestra fuente de voltaje depende de alguna parte del circuito donde está IX, que es 3 veces IX. Aquí está IX. De esa parte. Entonces
aquí, tenemos que conectar esto aquí, como si fuera un amperímetro. En un amperímetro tienes que abrir el circuito y volverlo a cerrar, ¿verdad? Entonces abrimos el circuito, conectamos esto aquí y este otro aquí. Ah, no, perdón, está mal. Conectamos esto aquí y esto aquí. Ahora sí, se logra entender. Nuestro circuito ya está. Le damos correr. Y bien, como pueden ver, corre a la perfección. Corroboramos con los resultados. La corriente IX sale 5 tercios. Y 5 tercios es 1.66666, que sería la corriente que circula en esta parte. Esto. ¿No ven? 1.67 amperios redondeado ya. Sería la misma corriente. La corriente que circula por aquí es la misma corriente que circula por todo esto. ¿No ven? Bien. A ver, otra parte. I sub 0 tiene que ser un amperio. I sub 0 debe ser un amperio. Aquí está. I sub 0 es igual a un amperio. Un amperio. Corriente en serie es la misma. Y, por ejemplo, el último, el voltaje. V sub 0 debe ser 3 voltios. ¿Dónde está? 3 voltios. Aquí no tengo. Bueno, bueno, ya está ahí, pero por si las dudas le pondremos un voltímetro. Aquí está mi voltímetro. Aquí está. Le vamos a conectar el voltímetro y le damos play. Y como pueden ver es 3 voltios. Significa que hemos hecho bien el ejercicio. Funciona. ¿Y qué les parece? Bien, aquí otro ejemplo de una fuente de corriente dependiente de corriente. Bien, en esta parte lo voy a hacer un poco más rápido porque en el video, en el anterior ejercicio lo expliqué más detallado, pero en este caso no hay por qué hacerlo tan detallado y lo voy a hacer un poco más rápido para ver que igual funciona. Bien, nos salimos, entramos a la aplicación, está, esperamos, nuevo trabajo y creamos el circuito. Lo que me acuerdo había un amperímetro, a ver dónde está, de 6, digo, sí, una fuente independiente de corriente de 6 amperios. De 6 amperios, 6. Después vamos a necesitar una resistencia de 3 ohmios. 3 ohmios. 3 ohmios. Después vamos a necesitar una de 9 ohmios. Otra de 9. 9 ohmios. Después la fuente de corriente dependiente de corriente. Fuente de corriente dependiente de corriente. Aquí está. Es una fuente dependiente de corriente. Otra cosa. Una resistencia de 18 ohmios. Una resistencia de 18 ohmios. 18. 18. No llega. Ahí está. 18. Ay, perdón, me he equivocado. Después vamos a necesitar una fuente de corriente de 4 amperios. Una fuente de corriente, debe estar al revés, de 4 amperios. 4 amperios. 4 amperios. Ya está. Si no me acuerdo, estaba conectado aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, de aquí viene aquí, y de aquí, aquí, de aquí creo que era aquí, de aquí, aquí. Y sí, bueno, vamos a acercarlo un poco, se puede o no se puede. Ya. Cito, tierra, y ya. ¿Es igual? No es igual. A ver, 6, una resistencia de 3, una de 9, la fuente dependiente está conectada. Nos falta la fuente dependiente de corriente
y sería igual a excepción por esto de aquí. Esto debe ser de 0,9 amperios, sería 900 miliamperios. Aquí nos podemos poner 900 miliamperios, 0,9 amperios. 900 miliamperios, 0,9 amperios. Ya, una vez teniendo eso, hay que fijarnos de por dónde está entrando la corriente. En este caso, la corriente que controla, perdón, está. La corriente que controla esta fuente dependiente de corriente está, la IX está aquí. Entonces quiere decir que la corriente que circula por esta partecita depende mucho de la corriente que va a suministrar. Es decir, si aquí hay más corriente, la fuente dependiente no se suministrará más corriente o menos corriente, dependiendo de la corriente de esta parte de aquí, de esta parte. Bien, entonces, vamos al otro video. Entonces, esta flechita que ven aquí, estito, hay que llevarlo aquí, ahí. Esto, en un rato, vamos a mover un poquito. Esto, vamos a cortar todo esto, ¿ya? Corta, vamos a volver a conectar. Aquí, no, esto no. Aquí, de aquí, y de aquí, aquí. Esa resistencia, así estaba. Esta flechita de aquí, hay que llevarlo aquí. ¿Se entiende? Esto hay que llevar aquí. Ahí tiene que entrar. Como está aquí en el dibujo. Ay, pucha, se perdió mi dibujo. ¿Dónde está? Como está aquí. Aquí tenemos que llevarle esa flechita. Entonces, llevamos la flechita. Pero en este caso, se tiene que mover sí o sí todo. No se puede llevar, entonces solo lo estiramos nomás. Esto va aquí. Y esto tiene que ir aquí. Pero por defecto ya se configura solito y ya está. Comprobamos. Y como pueden ver, funciona. A ver, vamos a comparar. ¿Dónde está? Nos dice que... A ver. El voltaje BX, el voltaje de la resistencia de 3 ohmios, es 10 voltios. A ver. Y aquí nos da 10 voltios. Por si las dudas, le ponemos un ohmímetro. Digo un voltímetro. Aquí está el voltímetro. Conectamos. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Comprobamos. Y es, en efecto, 10 voltios. Ahora otro. ¿Qué más tenemos? La corriente. La corriente IX vale 3.3 amperios. La corriente IX. Perdón, la corriente IX. Es la corriente IX. La corriente IX. ¿Dónde está? Aquí está. Esa sería. La que está pasando por la resistencia. Está entrando, mira. Viene de la fuente, viene por aquí, vuelve. Y aquí está bien. Creo que no se puede apreciar bien esa corriente, otra corriente. La IZ. La IZ es de 0.5 amperios. La IZ 0.5 miliamperios. Aquí está. Pero aquí está en miliamperios. Pero estaría bien. Aquí sería 0,5556 miliamperios sería, ¿no? Pero aquí sí está en miliamperios por 10 a la menos 3. Y está redondeado. Y aquí igual 1.1 amperios a la de nuevo. Creo que he sacado esa. Aquí está. 1.1 amperios. La I y E. La que pasa por la 9 ohmios. Que es 1.1. La que pasa por la de 9 ohmios. 1.1 amperios. Está bien. Como pueden ver, funciona. Bien, aquí el tercer y último ejemplo de una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Bien, en este caso empezamos a conectar. Armamos el circuito, abrimos la aplicación, Every Circuit, abrimos, nuevo trabajo y armamos el circuito. Me acuerdo que aquí hay una fuente de 3 voltios, si no me equivoco. Sí, 3 voltios, una resistencia de 5 y una de 2. Una resistencia de 5 y una resistencia de 2. Esta era la de 2, ¿no ve? Sí, esta era la de 2. Ay, pucha. ¿Qué estoy haciendo? Esta es la de 2. Y esta es la de 5.
5. Después, ¿qué más necesitamos? Una fuente de corriente de 5 amperios. Una fuente independiente de 5 amperios. 5 amperios. Estoy bien aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. A ver. Y así. La tierra, conectamos nomás, no pasa nada. Y necesitamos una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Una fuente de voltaje, ¿dónde está? Aquí está, una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Nos fijamos su polaridad, está bien, era más centrado. Sí, está bien la polaridad. Entonces, conectamos. Aquí y esto aquí. ¿Listo? Las fuentes de voltajes, no importa la fuente. Si depende de voltaje, tiene que conectarse en paralelo. Pero si depende de la corriente, tiene que abrirse el circuito. Es como si conectaras un voltímetro y un amperímetro. Para conectar un amperímetro, sí o sí tienes que abrir el circuito. Y para conectar un voltímetro, se conecta siempre en paralelo. En este caso, tiene que ser lo mismo. Pero fijándonos dónde va el más y dónde va el menos. Por ejemplo, este más, ¿dónde está yendo? Tiene que ir aquí, en esta parte. Entonces, conectamos de aquí a aquí. Y el otro al otro lado. Ya está. Y funciona. Bueno, este es un ejemplo que me he inventado, ni lo he resuelto, pero para todos los casos es así. A lo que yo he comprobado es así. Es uno que me he inventado a la rápida y ya. Pero les aseguro que funciona. Siempre y cuando teniendo en cuenta que la fuente de... Si, no importa si es fuente de corriente o fuente de voltaje. Lo que importa es de qué depende. Si depende de la corriente, se conecta en abriendo el circuito. Pero si depende del voltaje, se conecta en paralelo. Les voy a mostrar una imagen. Por ejemplo, aquí tengo una imagen. Una imagen donde está bien explicado. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí, no. Aquí está. Esto es. No, ¿dónde está? Pues ahora. Aquí está. Esta es. Aquí tengo un explicadito. Por ejemplo, el 1, este es el 1, el 2, el 3, aquí, el 4, 4. El 1, esto es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Fuente de voltaje dependiente de voltaje. Esto no importa si es una fuente de voltaje, una fuente de corriente, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, no importa, eso no interesa. Lo que interesa es esto de aquí. Si es una fuente de voltaje dependiente de voltaje, esto te dice si es voltaje, se conecta en paralelo. Aunque fuese dependiente de corriente, como por ejemplo aquí, se conecta en paralelo, porque depende de la voltaje. En este caso, se tiene que abrir el circuito. Aquí igual se abre el circuito, no importa esto. Si aquí hay una flecha, se tiene que abrir el circuito. Una flecha, se abre el circuito. Más menos, paralelo, más menos, paralelo. Bien, eso es todo. Si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal para ver muchos más videos de esos. Bien, espero que les haya sido de mucha ayuda. Bueno, hasta luego.